Buenos días. Esta en verdad es una historia que podemos contar con mucho orgullo. Pero los orgullos, como los duelos, hay que elaborarlos. La memoria no fluye naturalmente. La memoria hay que trabajarla. Y estos 100 años son 100 años cuya memoria, cuyo registro hay que trabajar para valorar mejor, para que sea no la receta a reiterar 100 años después. No nos lo perdonarían aquellos pioneros que supieron mirar para 100 años hacia adelante. No nos perdonarían una recordación que fuera nostálgica, que tuviera como objetivo la recreación de ese mito profundamente conservador que es el pasado de oro. Lo mejor que nos puede ocurrir es volver a ser. No. Aquellos pioneros de hace 100 años, del mismo modo que los pioneros de hace 50 años, del mismo modo que los fundadores de Línea hace 25 años, y particularmente los que están demandando futuro hoy, nos exigen, precisamente desde esta historia, mirar lejos, como supieron mirar Valle y Ordóñez y Eduardo Acevedo y Alberto Berger, como supo mirar Enrique Iglesias impulsando la CIDE y Wilson Ferreira Aldunate con un ministerio de Ganadería y Agricultura que fue ejemplar, como supo mirar la totalidad del Parlamento uruguayo en el año 89, que aprobó por unanimidad todos los legisladores de todos los partidos, por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Representantes, luego de un proceso de tramitación legislativa que fue realmente memorable en términos de construcción legislativa, de calidad legislativa, de forja de un acuerdo cargado de relevancia estratégica. No nos perdonarían si 100 años después del nacimiento de la estanzuela hiciéramos una historia hacia atrás. Entre otras cosas, porque estos 100 años nos ubican con uno de los asuntos fundamentales de la aventura uruguaya, de hace 100 años, de hoy y de los próximos 100 años. Una clave sin la cual el Uruguay no hubiera llegado a ser, pero sobre todo la mejor versión del Uruguay que viene, de ese Uruguay que tenemos que legar a nuestros hijos y a nuestros nietos, no vendrá. Hoy no son 100 años de un establecimiento, son 100 años del vínculo estratégico entre investigación y desarrollo en el Uruguay como motor. Son 100 años de la necesidad imperiosa de construir una comunidad científica y tecnológica que apueste a la innovación y que desde allí se vincule con la matriz productiva para pelear competitividad, no, como lo decía muy bien el director general, no desde esa percepción que durante mucho tiempo reinó de las ventajas comparativas que solamente estribaban en la naturaleza, sino desde las ventajas a las que apuesta siempre cualquier país que está en condiciones de saltar al desarrollo, y particularmente cualquier país que tiene poca población. País pequeño en población es país de excelencia, es país que apuesta a la investigación y a la tecnología como motor del desarrollo. No hay en toda la historia universal ninguna sociedad que se haya desarrollado sin apostar a la investigación para el desarrollo.
sin apostar a esa clave de agregación de valor. Y ese desafío, que era el desafío de hace 100 años, sigue siendo, y tal vez hoy más que nunca, en esta sociedad del conocimiento revolucionario, hoy. Y lo será mucho más mañana. Esta apuesta tiene que ver con 100 años de inspiración, que nos vinculan con hitos gigantescos. La Ley de Creación de Estaciones Agronómicas de septiembre de 1911 fue un hito gigantesco. Valle y Ordóñez llegaba a su segunda presidencia y, como ha dicho Milton Banger, un historiador norteamericano asombrado por ese país, por ese Uruguay, por esa figura, literalmente llevó adelante una lluvia de proyectos sobre el legislativo. Entre ellos, y por eso los tantos centenarios que se están cumpliendo estos años, le escuché decir a José Mujica que en estos años de su presidencia ha tenido que celebrar muchos centenarios y que el chofer un día le dijo: pero, presidente, ¿qué pasó hace 100 años en este país? Y que Mujica le dijo: ¿sabe lo que pasó hace 100 años? Pasó Valle y Ordóñez. Pero no solo Valle y Ordóñez. Pasó Alberto Berger, pasó Luis Alberto de Herrera, que polemizaba furiosamente con Valle y Ordóñez. Pasó Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, que también polemizaba. Y no solamente pasó hace 100 años, hace 50 años pasó Enrique Iglesias, que tenía 30 y pocos años y que presidió nada menos que ese otro granito, que era la CIDE, y dentro de la CIDE la transformación de este complejo científico productivo con la creación del Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Berger. Y también hace 25 años pasaron otros que forjaron una construcción compleja, cargada de futuro. Y hoy están pasando gente en medio de una revolución en el sector agropecuario, una revolución lamentablemente invisibilizada desde Montevideo, una revolución como tantas revoluciones que están ocurriendo en el país, que no son plenamente conscientes y que por eso están careciendo de apoyo. Esta revolución productiva en el sector agropecuario, que tiene como una de sus usinas una comunidad científica tecnológica que está apostando a impulsar la producción desde la innovación, nos están requiriendo hoy mirar como aquellos. Una buena manera de elaborar el orgullo de esta historia es recoger esa mirada estratégica que no cabe en el periodo de ningún gobierno. Ninguno de los temas centrales que el país tiene cabe en los próximos 5 años. Los grandes temas que el país tiene necesitan relevancia estratégica, tienen que apostar por lo menos a 10, 20, 30 años. Y para eso, en 3 o 4 temas nos tenemos que poner de acuerdo y nos podemos poner de acuerdo. Y aquí hay un tema que tiene que estar blindado políticamente, que es la apuesta a la investigación en ciencia y tecnología, a la innovación en estos campos y a su vínculo estratégico con la producción. ¿Quién va a estar en contra de esta propuesta? ¿Quién va a estar en contra de visibilizar la revolución científica que el país ha vivido, otra revolución silenciosa, en los últimos 25, 30 años? Aquí hay protagonistas estelares de esa historia, que han llevado a que el Uruguay hoy tenga 1.500 investigadores estandarizados a nivel internacional en su Sistema Nacional de Investigadores, que hoy tenga institutos ejemplares como el INEA, como el Instituto Pasteur, como muchos laboratorios efectivamente del siglo XXI que hay en nuestras universidades. ¿Quién va a estar en contra de respaldar? Y esos 1.500 investigadores
que en todas las áreas se están trabajando y que están vinculados al desarrollo, son pocos respecto a los que el país realmente necesita, con objetivos claros. El objetivo primero es que hoy podemos plantearnos el salto al desarrollo. Esta pregunta, ¿el Uruguay puede saltar al desarrollo? Durante mucho tiempo ni siquiera existió en el lenguaje de nuestros debates políticos. Hoy la podemos incorporar sin grandilocuencia, con la precisión de hablar de lo concreto, con la persuasividad de hablar de cosas muy concretas. El Uruguay puede saltar al desarrollo, pero no va a saltar naturalmente. Va a saltar desde opciones muy claras. Y algunas de esas opciones, no todas, algunas de esas opciones, con una voluntad política muy firme, que solamente se puede lograr, como en esta historia, como en estos 100 años de investigación e innovación vinculadas a la producción agropecuaria, cuando desde distintas tiendas, desde distintas referencias, se converge en un rumbo compartido. Hay quienes piensan que la clave del incremento de la producción en el Uruguay, que el salto al desarrollo en términos productivos, no requiere crear ciencia y tecnología. Hay quienes creen que un país como el Uruguay lo que tiene que hacer es copiar, y copiar bien. Hay quienes creen que el Uruguay no puede, en medio de una revolución científico-técnica, no puede y no debe apostar a construir una comunidad científico-tecnológica en un ámbito académico exigente que hoy no puede ser sino el mundo. Hoy la academia no es el Uruguay o la Argentina, ni siquiera es Estados Unidos, es el mundo. Y aquí hay una encrucijada. Si solamente copiamos y si solamente incorporamos la tecnología que nos viene de la muy bienvenida inversión extranjera, que no solamente trae inversión, sino que trae innovación en ciencia y tecnología, y vaya que lo saben los productores agropecuarios, bienvenida, pero con la interlocución de una comunidad científica y tecnológica nacional, que no copie, sino que adapte, que interpele, que investigue, que oriente, que se califique, que se recalifique, que se mida con los mejores del mundo, que forme los recursos humanos sacando la falsa discusión. El debate entre Valle y Eduardo Acevedo era un debate fundacional, del mismo modo que el debate entre Valle y Figari. Y eso, entre otras cosas, nos tiene que traer que los momentos realmente fundacionales son momentos de debate, son momentos de conflicto, lo hablábamos. No hay que temerle al conflicto de ideas, no hay que temerle al debate de ideas. Esos eran debates furiosos, furiosos. Y sin embargo, de esos debates surgieron matrices exigentes que generaron inspiración. Y allí la apuesta fue atraer sabios extranjeros. Y se elegía bien, Se elegía muy bien. Alberto Berger, lo mismo que Bauhaus, eran gigantes. Estaban entre los mejores del mundo, no se traía gente de segunda. Pero ellos vinieron para fundar Comunidad Científico Nacional. Berger está enterrado aquí, porque esta fue su tierra también. Y estuvo aquí 50 años de su vida. Y la aventura uruguaya es también la aventura de esos uruguayos que se hicieron uruguayos aquí y que habían nacido en otros lugares. Por eso la clave sigue siendo, hoy como hace 100 años, como hace 50 años y como dentro de 50 años, que la capacidad de innovación a nivel nacional en ciencia y tecnología constituye el fundamento ineludible para el salto al desarrollo.
Y para ello es imprescindible la construcción de una comunidad científica sólida y plenamente articulada con los agentes productivos, así como de un Estado que califique sus políticas orientadas a incentivar las mejores prácticas en el sector privado, tanto nacional como extranjero, para que el sector privado demande innovación. Y lo demande para buscar mejor rentabilidad, para buscar mayor productividad. Este es un tema que sin el Estado no se logra, pero solo con el Estado tampoco se logra. Necesitamos un Estado con ciencia y tenemos un Estado en donde en sectores claves, estratégicos, hay poca ciencia. Incluso no se están utilizando recursos humanos que ya existen en el Uruguay. No se está aprovechando esos recursos humanos que están aquí. Necesitamos un Estado hipercalificado, cada vez más calificado en su capacidad científica. Pero también necesitamos, y nos está faltando, un sector privado que demande ciencia y tecnología. Porque ese es el camino al desarrollo. Ese es el camino al desarrollo. Hace 100 años, la tarea era crear un complejo científico productivo. Y allí, en ese complejo científico productivo, estaba uno de los corazones de la llamada reforma rural del primer vallismo. Una reforma rural que buscaba la eliminación progresiva del latifundio ganadero, la promoción alternativa de un país de pequeños propietarios, con mayor equilibrio productivo entre ganadería y agricultura, y el fundamento de una tecnificación sólida del quehacer productivo. En ese complejo científico productivo fueron hitos la ley de creación de estaciones agronómicas o la creación de la estanzuela, pero también fueron fundacionales la creación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en 1906 y en 1907. Y hubo figuras claves, ya hablamos de Valle y Ordóñez, ya hablamos de Alejandro Bahaus, ya hablamos de Alberto Berger, tendríamos que hablar de Eduardo Acevedo. Una figura gigantesca, un Leonardo de hace 100 años, un hombre que fue historiador, están ahí los 7 tomos de sus anales, un hombre que fue presidente del Banco República, que fue el primer presidente de ANCAP, que hace 100 años, durante 2 años, fue ministro de Industria del segundo gobierno de Valle y Ordóñez, y que fue una revolución. No solamente había, como rector de la Universidad de la República, impulsado la creación de las facultades de agronomía y de veterinaria. En esos 2 años creó el Instituto de Pesca, el Instituto de Geología y Perforaciones, expandió las estaciones agronómicas, el Instituto de Química Industrial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar el vínculo entre conocimiento, investigación científica y tecnológica y producción. Los nuevos historiadores, a su periodo en el ministerio, lo llaman el proyecto Eduardo Acevedo. Y 100 años después, ese proyecto sigue siendo un proyecto inspirador. Repito, no para restaurarlo para hoy. Hay una ley de minería que está publicada, de Eduardo Acevedo, que es una fantástica inspiración para pensar el tema de la minería, que ya lo pensaban los uruguayos del siglo XIX, y por supuesto que ya lo pensaban, y bien, con todas sus facetas, los uruguayos del 900. Vean ustedes, en el mensaje introductorio de la Ley de Estaciones Agronómicas, está firmado por Valle y Ordóñez, Eduardo Acevedo y José Cerrato, otra figura, ingeniero. Solo mediante la fundación de estos establecimientos, la estanzuela, se conseguirá esa doble desideratum de la campaña, que todos los hijos de los estancieros y de los agricultores y que todos los hijos de los campesinos que tengan vocación por el estudio puedan adquirir una importante cultura rural sin necesidad de salir de sus respectivos departamentos, lo que es imposible para la generalidad y lleno de incertidumbres y temores para los mismos que disponen de recursos. En el mismo año, 1911, se enviaba una ley, la Ley de Creación de los Liceos Departamentales,
Y en el mensaje se establecía que cada liceo departamental, y recordemos que en el censo del 8 se establecía de manera muy clara que solamente el 0.8% terminaba secundaria, 0.8%, y solamente el 0.3% terminaba la universidad. Aquel gobierno mandó una ley de creación de liceos departamentales que fuera el embrión en cada departamento de una universidad. 19 universidades. Miraban lejos. Después pasó el tiempo. La historia de esta institución no es una historia ajena a conflictos. Ya en enero del 19 se cambiaba el nombre. El nombre emblemático, Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional, ya con un liderazgo forjado en Berger. Pero hubo ensayos y errores. La gran apuesta al trigo Artigas, que fue de alguna manera una utopía y que fue derrotada, y que los científicos comprometidos en el instituto vieron su derrota, la derrota de una gran apuesta, como justamente el empujón para seguir. La creación del Ministerio de Ganadería y Agricultura de marzo del 35, las alternativas del proyecto industrializador que buscó justamente la agroindustria y que tuvo aquí. Pero se advirtió que en los años 50 la matriz del 900 debía cambiar. Porque lo que cambia una vez tiene que cambiar y seguir cambiando y vivir en el cambio. No es para perdurar, lo que perdura es porque supo cambiar. Y esto es un ejemplo. En los años 60, el Uruguay enfrentaba un giro de época y debía cambiar. Y para cambiar debía reflexionar y debía desarrollar un análisis científico de la realidad. Y ahí estuvo la CIDE, impulsado por un joven. Enrique Iglesias nació en 1930. Cuando se funda la CIDE, en el primer gobierno blanco, en el primer colegiado blanco, Enrique Iglesias tenía 31 años. 31 años. Hoy, ¿qué diríamos? Un jugador de baby fútbol. Porque si Luis, que tiene 40, es un sub-17, y ya en el 58 lo habían querido hacer ministro. Y él le tuvo que decir a Herrera que no podía ser ministro porque había nacido en Asturias. Pero ahí la clave era que con otros jóvenes, como decía Petit, las grandes transformaciones se hacen con pocos viejos y muchos jóvenes. En ese contexto, en la CIDE hubo algunos viejos claves, que además eran los más jóvenes muchas veces, porque esto de la juventud y de la vejez no es un tema de edad, es un tema de espíritu. Y allí en la CIDE surgió un gran proyecto de transformación agropecuaria, que fue incorporado en el segundo gobierno blanco. Yo lo había sido en el primer gobierno blanco como diputado de Colonia, Wilson Ferreira, y luego sería ministro en el segundo colegiado blanco. Y fue un ministro transformador, revolucionario en muchos aspectos, que retomó el espíritu de aquel complejo científico productivo y que lo impulsó en una lógica de transformación de las estructuras agropecuarias. Su proyecto, defendido en la exposición rural del año 63, era un discurso que recogió muy pocos aplausos y muchas silbatinas, y que decía: no hay quizás en el país tarea más trascendente que la de determinar las causas del estancamiento del sector agropecuario. En primer lugar, los hechos dicen claramente que el Uruguay no acompañó la verdadera revolución en la tecnología y en la práctica agrícola que se operó en el mundo durante los últimos 30 años. Por ello, la investigación científica, necesariamente a cargo del Estado, seguirá impulsándose sin desmayos. Y está esa foto maravillosa que Mario ha sabido recoger
con ese tesón que lo hace un imprescindible. Está esa foto con Wilson Ferreira ya al término de su mandato. Está Maneco Flores Mora, que era el nuevo ministro en la punta, y está Wilson Ferreira contento por inaugurar parte de esta reestructuración del SIAD. Luego vinieron años muy difíciles. La dictadura no es el chivo expiatorio que explica nuestros problemas, pero la dictadura fue un agujero negro que nos marcó a fuego, entre otras cosas porque nos detuvo en el momento en el que el mundo empezaba una revolución. Rompió nuestro vínculo con el mundo en el momento en que justamente el país más necesitaba incorporarse al mundo. Por eso la recuperación democrática era un momento de reinserción en el mundo y eso exigía la transformación desde la vieja matriz del complejo científico productivo en una nueva estructura, con nuevos objetivos. Y allí nació el INEA. Y yo quiero insistir, lean los anales parlamentarios de la discusión de esa ley. Hay un estupendo resumen en el libro que se les va a entregar. Desde la iniciativa que recoge el Ministerio de Ganadería y Agricultura de la época, la forma participativa en que una comisión debatió el asunto, cómo se debatió, entró por el Senado, cómo se debatió en la comisión, se debatió en serio, con gente que no estaba convencida, con gente que tenía ideas muy distintas, y se forjó el único acuerdo que realmente es valioso, que es el acuerdo exigente, el acuerdo entre los que no piensan igual, pero que en función de argumentos modifican su propuesta. Y así se logró algo que es milagroso, que es que una ley complejísima, una ley de enorme jerarquía en términos de técnica legislativa, una ley con un largo proceso de construcción de consenso fuera votada por la unanimidad de todos los legisladores. Miren que el año 89 no era un año de unanimidades. En el año 89 se puso a referéndum la ley de caducidad. En el año 89 era un año electoral. En el año 89 la perspectiva era que el partido de gobierno no iba a ser el partido de gobierno del próximo periodo, y así fue. La ley de creación de INEA se vota en el 89, pero el INEA comenzó a desplegarse, la fundación concreta del INEA, con el nuevo gobierno del doctor Lacalle. Y obviamente la izquierda, que no tenía la mitad del país, para la izquierda el atajo era votar en contra, y hubo una construcción de un pacto exigente para mirar hacia adelante que recogió la unanimidad parlamentaria. Por eso yo quiero terminar insistiendo en lo primero. Esta es una historia que nos llena de orgullo, es una historia que merece ser contada, es una historia que genera lo que las buenas historias pueden generar, una matriz inspiradora, un impulso hacia el futuro. Pero es también una matriz exigente, nos está exigiendo, y si no lo vemos así, no estamos siendo fieles en este centenario de la Estanzuela a estos 100 años de innovación de esta matriz, de este complejo científico-tecnológico. Tal vez el mejor elogio que puede hacerse de INEA es que ha sido a la vez una institución que ha sabido ser fiel continuadora de la inspiración de aquella matriz de la Estanzuela, fundada hace un siglo, pero que al mismo tiempo ha encontrado los caminos para atender y responder con innovación las demandas desafiantes de un tiempo nuevo. En verdad creemos que es la persistencia de su apuesta inclaudicable a la investigación y a la experimentación como claves insustituibles del desarrollo agropecuario lo que ha permitido reunir aquellas raíces con este presente de transformaciones revolucionarias. Y con seguridad,
será en la resignificación de ese principio de identidad de su propia historia, ya centenaria, que este complejo científico productivo alcanzará el rumbo ajustado para los retos del futuro. Por eso, a 100 años de aquella matriz, en esta historia que nos llena de orgullo, la única manera de elaborar este orgullo es impulsando el futuro, como aquellos hombres, como lo que nos están exigiendo hoy nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Gracias.